Hola crocheteras y crocheteros, bienvenidos a un nuevo proyecto. El día de hoy les voy a enseñar a tejer esta linda muñequita lavanda. Pero antes de comenzar, quiero expresar mi más sincero agradecimiento porque ya son 20,000 suscriptores que han creído en mi labor. Espero seguir ofreciendo otras linduras para conquistar muchos corazones más. Ahora sí, mis crocheteros, vamos a comenzar con nuestros materiales. Estoy usando hilo 100% algodón, este es para un crochet número 3, pero mi tensión es más apretada, así que uso un crochet número 2. También necesitarás un par de marcadores, como estos, una aguja lanera, silicona líquida o silicona fría y cable eléctrico. Este es de 7 hilos. Cuando tú retires la envoltura, encontrarás en su interior estos alambres de cobre. Estos nos van a servir para la misma flor. Y si te gusta nuestro tutorial, no olvides de regalarme un like, de suscribirte y de activar la campanita de notificaciones. Y sin más que decir, empecemos. Vamos a hacer las hojas en color verde y voy a hacer 16 cadenas. Hago mi nudo de seguridad y empiezo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 cadenas. Te vas a saltar la primera cadena. En la siguiente cadena vas a hacer un punto bajo. En total tienes que hacer 14 puntos bajos. Luego de los 14 puntos bajos, en la última cadena harás un punto bajo, en el mismo lugar un medio punto alto. En ese medio punto alto vas a colocar tu marcador. En el mismo lugar vas a volver a hacer un punto bajo. Ahora en este lado vas a hacer 14 puntos bajos, pero vas a esconder esta hebra que nos ha sobrado. Así hasta completar los 14 puntos bajos. Y cuando hayas terminado, vas a hacer una cadena. En esa cadena vas a colocar el otro marcador. Así. En el primer punto bajo, aquí, vas a hacer un punto bajo. Después vas a hacer un punto deslizado. Y una cadena. En el otro punto bajo vuelves a hacer un punto deslizado y una cadena. Y eso es lo que vas a repetir hasta aquí, antes de llegar al otro marcador. Y cuando ya estés muy cerca al marcador, aquí donde está tu marcador en este punto, harás un punto bajo. En el mismo lugar un medio punto alto y en el mismo lugar un punto bajo, todos juntos. En este lado vuelves a repetir lo que hiciste en el lado contrario, un punto deslizado, una cadena. Y te vas a quedar en el penúltimo punto, porque en el último punto haremos un punto bajo. Mira, aquí ya estamos en el último punto bajo, aquí harás
un punto bajo y donde está tu marcador, aquí, vas a hacer un punto deslizado y una cadena para asegurar. Cortas la hebra, no dejes una hebra muy larga. Y también vas a cortar el hilo que te ha quedado en la parte de atrás. Bien, ya hemos terminado. Y de esta manera vas a hacer 12 hojas en total. 6 hojas van a ser para el cuerpo y 6 para la maceta. Recordarles que el tutorial base tanto del cuerpo de la muñequita como la maceta es el mismo tutorial que usamos para nuestra muñequita rosa. Lo único que cambia son las hojas y por supuesto la flor. Cuando coloques las hojas tanto al cuerpo o a la maceta, vas a tomar 3 puntos bajos de este lado. Bien, tanto para poner al cuerpo como a la maceta. Solamente 3 puntos. Ahora vamos a continuar con nuestro proyecto. Vamos a hacer el cabello en color verde y voy a dejar una hebra de 5 a 6 centímetros. Luego voy a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. No voy a cerrar el anillo mágico, así abierto se va a quedar. Ahora voy a hacer la vuelta número 2 y haré un aumento en cada punto bajo. En total voy a tener 12 puntos bajos en esta vuelta número 2. Vamos a hacer la vuelta número 3 y la secuencia será de un punto bajo, un aumento. Eso es lo que voy a repetir alrededor de toda la vuelta número 3. Un punto bajo, un aumento. En total vas a tener 18 puntos bajos en esta vuelta número 3. Vamos a hacer la vuelta número 4 y haré un punto bajo, luego un aumento, después 2 puntos bajos, 1, 2 y un aumento. Y esa es la secuencia que vas a continuar haciendo, 2 puntos bajos, un aumento. En total vas a tener 24 puntos bajos en esta vuelta número 4. Bien, ya terminé la vuelta número 4 y aquí donde está tu marcador, lo vas a retirar. En ese punto vas a hacer un punto deslizado. Después 20 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 cadenas. Te vas a saltar la primera cadena y en la siguiente cadenita vas a hacer un punto bajo. Así hasta llegar al final. Y cuando hayas terminado en el siguiente punto, vas a hacer un punto deslizado. Y de esta manera, como hemos hecho esta tira de 20 cadenas, en total vas a hacer 22 tiras de la misma manera. Bien, ya estoy terminando todo el cabello
Esta es la última tira. En el siguiente punto vas a hacer un punto deslizado y te van a quedar 2 puntos sin tejer. Aquí no vamos a hacer nada. Solamente vas a cortar la hebra de tu tejido. Y así es como te va a quedar el cabello de la muñequita. Miren. Listo. Antes de continuar, quiero mostrarles este cable eléctrico. En su interior tiene 7 hilos de cobre. Cuando tú retires la envoltura, vas a encontrar estos alambres y vas a cortar 3 alambres de 10 centímetros y 3 alambres de 9 centímetros. En total son 6 alambres. Vamos a forrar el alambre. Vas a colocar aquí en el filo un poquito de silicona, solamente un poquito, y con el hilo color lila vamos a empezar a forrar. Lo tienes que hacer con mucha paciencia y mientras vas forrando el alambre vas a ir colocando más silicona líquida. Si no colocas silicona, simplemente el hilo se va a salir. Así que es importante que coloques silicona. Pero no vas a forrar todo el alambre. Vas a dejar un espacio de 2 centímetros sin forrar. Cuando termines de forrar, colocas otro poquito de silicona y cortas. Y así es como te va a quedar el alambre. Este es el espacio que tienes que dejar sin forrar. Así, de la misma manera, vas a forrar los 6 alambres. Ahora vamos a hacer la flor en color lila. Y voy a hacer 50 cadenas. Recuerden, son 50 cadenas. Cuando hayas terminado, vas a contar o vas a retroceder 5 cadenas. Aquí en la quinta cadena vas a hacer un punto deslizado. Luego vas a hacer 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. En el siguiente punto, aquí en este siguiente punto vas a hacer un punto deslizado. Y eso es lo que vas a repetir alrededor de todas estas cadenas. Haces 4 cadenas, en el siguiente punto un punto deslizado. Y eso lo vas a repetir hasta el final. Y así es como te va a quedar estos bucles. Ahora, esta tira de 50 cadenas van a ser para los alambres de 10 centímetros. En total vas a hacer 3 tiras de la misma manera. En la punta del alambre vas a doblar solamente un poquito. Y aquí en el principio de nuestro tejido, en el primer bucle, vas a introducir de esta manera. Y te vas a ayudar de las yemas de tus dedos para ajustar solamente un poquito, así. Ahora vas a empezar a envolver el tejido al alambre. Es muy fácil. Miren. Así hasta terminar de envolver todo el tejido. Al final, cuando hayas terminado de envolver todo el tejido al alambre,
Vas a colocar un poquito de silicona y vas a pegar estas hebras que te van a quedar al final. Ahora les voy a mostrar cómo me ha quedado mi flor. Cuando hayas terminado, aquí es donde vas a colocar silicona. Solamente es un poquito. Y vas a pegar estos hilos. Cortas el sobrante. Ya terminé de forrar la primera flor. No vayan a cortar este sobrante de alambre sin forrar, porque al final nos va a servir. Estas son las flores con los alambres de 10 centímetros. La tira es de 50 cadenas. En total vas a hacer 3 del mismo tamaño. Miren. Y para el alambre de 9 centímetros, la tira será solamente de 45 cadenas. También vas a hacer 3 flores del mismo tamaño. En total vas a hacer 6 flores. Vamos a unir todas las flores, pero lo haremos con el color verde. Vas a tomar una flor y vas a poner un poco de silicona. Y con el color verde vas a dar 2 vueltas. Luego vas a tomar otra flor más pequeña y vas a dar una vuelta. Ahora la tercera flor, de la misma manera vas a dar una vuelta. Y así vas a seguir colocando todas las flores. No importa el orden como las coloques, lo importante es que queden todas juntas y bien seguras. Ajusta siempre un poquito para que ninguna flor te quede suelta. Ahora voy por la última flor, que es esta. Y vas a seguir envolviendo este hilo de color verde porque vamos a formar el tallo de nuestra flor. El tamaño del tallo de esta parte de color verde será de 1 centímetro a 1,5 centímetros. Y cuando hayas terminado de forrar el tallo, vas a colocar un poquito de silicona y vas a cortar el sobrante de la hebra. Aquí. Y cuando hayas terminado de forrar el tallo, esta parte de los alambres lo vas a introducir por el anillo mágico del cabello. Si ustedes recuerdan, el anillo mágico está abierto. Y cuando las flores ya estén colocadas, así te va a quedar. Ahora sí vas a cerrar el anillo mágico. Vas a ajustar suavemente y listo. Y esta hebra le vas a dar vuelta aquí bien pegadito al cabello de esta manera. Y vas a colocar un poco de silicona. Y vas a terminar pegando. Y así es como te va a quedar. Esperas un momento que seque. Y cuando ya esté totalmente seco, ahora sí estos alambres que nos han sobrado los vas a abrir de esta manera. Si alguno te ha quedado muy largo, como es en mi caso, los vas a cortar. Este
y este también me ha quedado muy largo. Luego te vas a ayudar de un alfiler, lo vas a colocar muy cerca al anillo mágico, aquí, en este punto. No cortes esta hebra que te ha quedado porque este te va a indicar la posición del cabello. Ahora, este alfiler lo vas a introducir también en el anillo mágico de la cabeza. Vas a colocar más alfileres para que te quede más seguro. Le voy a colocar unos 3 o 4 alfileres. De esta manera. Esta hebra que nos ha quedado nos va a indicar dónde tenemos que comenzar. Cuentas 1, 2 y 3. Les vuelvo a repetir, esta hebra nos va a indicar dónde vamos a comenzar. Bien, así que no la corten. Vas a contar 1, 2 y 3. Esta tercera hebra la vas a colocar justo detrás de la oreja de la muñequita. Siempre te vas a ayudar de tus alfileres. Vamos a colocar aquí el primer alfiler. Ahora, esta hebra la vas a colocar justo encima de la oreja. También le vas a colocar un alfiler. Y esta primera hebra justo pegado a la hebra anterior. Ten cuidado de no tapar la pestañita de la muñequita. Luego vas a contar 4 tiras. 1, 2, 3 y 4. Bien, en este lateral vas a volver a contar 3 tiras. 1, 2, 3. Esta tercera tira va a ir justo detrás de la otra oreja. Ahora, esta segunda tira va a ir justo encima de la oreja. Y esta primera tira, va a ir justo pegado a la pestaña. Ahora, en la parte de atrás, contando esta tira que va justo detrás de la oreja, habrán 14 tiras. Vas a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 tiras. Esta es la tira que va justo detrás de la oreja. En la parte de atrás habrán 14 tiras. Las vas a colocar de esta manera, siempre ayudándote de tus alfileres. Una vez que tengas colocado toda la parte de atrás del cabello, antes de continuar, aquí en la parte de abajo vas a colocar silicona. Bien, para que pegue toda esta parte. Ahora sí, estas 4 tiras que me han quedado aquí, separas 3 tiras, esta cuarta tira la vas a colocar de esta manera, formando una onda. Vamos a colocar un alfiler. Y antes de continuar, lo primero que vamos a hacer es pegar todas las tiras, tanto del lateral como la parte de atrás y del otro lateral también. Ya tengo toda la parte de atrás pegado con silicona, mira, así es como me va a quedar.
Ahora, estas 3 tiras que me han quedado, esta es la primera tira, esta segunda y tercera tira las voy a poner de esta manera. Con la primera tira voy a dar una vuelta así, de esta manera. Y la tirita, la tercera tira, esta es la que va a sostener todas las tiras. Aquí vas a pegar o vas a coser. Ahora, en esta parte de arriba, ten cuidado que no te quede un agujero. Con esta hebra, aquí en este punto, vas a dar unas 2 o 3 puntaditas con este mismo hilo. Aquí. Ahora te enseño cómo me quedó. Ya he cosido todo y también he pegado, y así es como te va a quedar. Ten cuidado aquí en esta parte de arriba que no te quede un agujero. Si tú deseas, le puedes colocar unos aretes y un poquito de rubor, pero eso es totalmente opcional. Y así, mis queridos crocheteros, es como te va a quedar esta linda muñequita lavanda. Si en alguna parte no entendiste, no dudes en dejarme tus comentarios, así podré ayudarte. Recuerden que la mejor manera de que ustedes puedan apoyarnos es mirando todo el tutorial y también compartiendo nuestros videos. Espero que les haya gustado mucho, y si es así, no olvides de regalarme un like, de suscribirte y de activar la campanita de notificaciones. Y si eres nuevo, te invito a que visites nuestro canal, donde encontrarás muchísimos tutoriales más. Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video.